Muy bien, buenos días a todos. Como deben saber, por el tema de las elecciones, hoy no estamos viéndonos en el teatro. Espero que hoy tengan bastante cuidado, hayan tenido si es que ya votaron, o vayan a tener si es que van a votar más tarde, con respecto al tema de las elecciones y el COVID. Es un tiempo bastante importante en el que tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, lo que hemos hecho para hoy es que, tengo este material pregrabado y lo que vamos a hacer es retomar parte de lo de la Semana Santa, de la semana pasada, que vimos ya acerca de la resurrección, pero hoy vamos a tomar una ruta un poquito diferente con respecto a la resurrección. Lo que vamos a ver hoy día es la historicidad de la resurrección de Jesús. Vamos a tomar un punto de vista un poquito diferente hoy al revisar este tema. Antes de empezar a ver el tema de la historicidad de la resurrección de Jesús, sí quisiera que veamos qué significa esta palabra, historicidad. Historicidad. 1. Existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado que se pretende que sea histórico. Ejemplo, es muy dudosa la historicidad de los hechos relatados por Homero en la Odisea. 2. Importancia y trascendencia de un acontecimiento o hecho que le permite formar parte de la historia. Ejemplo, la historicidad de la caída del muro de Berlín está fuera de toda duda. ¿Qué significa cuando hablamos acerca de la historicidad de la resurrección? Bueno, ¿qué es historicidad? Es una manera de decir que realmente sucedió, históricamente. La creencia que tenemos en la resurrección es simplemente una creencia en general por tener, porque es una religión, o realmente sucedió. Obviamente, para creer en la historicidad de la resurrección, para creer que la resurrección es real, hay muchas maneras. Es totalmente válido si vemos la resurrección de Jesús como lo que indica el himno del inicio. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Es correcto eso, porque es una experiencia. Uno es cambiado por Jesucristo que sí existe y sí está vivo. Entonces, es una forma válida, pero es una forma personal. No es una forma que podemos conversar con alguien, tal vez solamente dando testimonio, compartiendo acerca de nuestras experiencias. Pero al final, muchas personas quieren saber si de verdad históricamente Jesús sí existió. Unos no lo saben, asumen que sí, otros asumen que no. Pero sí se puede ver de manera histórica si es que Jesús realmente existió. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, la historicidad de la resurrección. Tenemos un pasaje en el que Pablo nos habla acerca de esto. Este pasaje nos dice lo siguiente, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si es que en realidad Él nunca resucitó, entonces eso sería cierto. Pero el versículo 20 dice lo que Pablo afirma, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque fue el primero en resucitar de esa manera. Entonces, Jesucristo sí ha resucitado. Pero si es que nosotros realmente no lo sabemos, o si otras personas lo dudan, y si piensan, Jesucristo tal vez no resucitó, bueno, entonces nuestra fe es vana, como dice ese pasaje. Aún estamos en nuestros pecados. Vamos entonces a revisar lo siguiente. Tengo estas preguntas para ver. ¿La resurrección de Jesús es una creencia igual de válida que las creencias en otras religiones? Creencias religiosas en general. ¿Ponemos a Jesús, su resurrección, en paralelo con esas creencias religiosas? ¿O consideramos a Jesús igual de real como los demás personajes históricos? Por ejemplo, algunos de estos.
realmente existió Vicente Rocafuerte, realmente existió Alejandro Magno, realmente existió Sócrates, realmente existió Genghis Khan o Julio César o Isaac Newton, realmente existió Cleopatra, Aristóteles, realmente existió Mozart. En fin, ¿realmente existieron estas personas? Históricamente, la opinión general al menos es sí. Bueno, Jesús también, desde el punto de vista histórico, existió de igual manera que estas personas. De hecho, curiosamente, Jesús tiene mucha más evidencia histórica, por ejemplo, que Alejandro Magno, de que sí existió. Es la creencia en Jesús y en el cristianismo algo que se va en contra de la razón, la ciencia y la historia. Bueno, eso es lo que hoy vamos a ver. Les comento brevemente que hay videos breves que he hecho sobre estos temas. Yo recopilo esta información en estos 2 videos pequeños. Hoy vamos a verla en más detalle. Es un argumento a favor de la existencia de Dios dividido en 2 partes: los hechos de la resurrección y las explicaciones de la resurrección. Lo que vamos a hacer hoy a la final es revisar estos 3 puntos. En los videos, la primera parte son los 2 puntos y el segundo video es la última parte, el tercero. Pero esto es lo que vamos a ver. Primero, evidencia histórica de que Jesús existió. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Evidencia histórica de que Jesús existió. Luego, hechos históricos relacionados con la resurrección. Y finalmente, ¿cuál es la mejor explicación de estos hechos históricos? Estos hechos históricos, a propósito, son aceptados por la mayoría, si no todos, en muchos casos, de los historiadores académicos contemporáneos. Entonces, no son hechos controversiales, son hechos aceptados. La explicación es lo que obviamente historiadores no comparten necesariamente, no tienen por qué llegar a una explicación. Los historiadores estudian los hechos de la historia. Y estos hechos que vamos a ver no son hechos polémicos, son hechos que forman parte de un consenso. Entonces, primero revisaremos la evidencia histórica de que Jesús existió. Y para revisar la evidencia histórica de que Él existió, vamos a ver primero evidencia histórica no cristiana y luego evidencia histórica cristiana. Por ejemplo, vamos a formar aquí una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, solo para tener como referencia, vamos a poner al inicio de la línea de tiempo a la cruz, que la gran mayoría de historiadores están de acuerdo que fue en el año 30 después de Cristo. Como referencia también, solo para saber dónde estamos en la línea, el año 70 es una fecha importante para el judaísmo, es la destrucción del templo en Jerusalén. Y solo para tener como referencia, el final de la línea de tiempo que he marcado aquí termina en el año 235. Eso solo es referencial. Entonces, viendo la línea de tiempo, ¿dónde se encuentran los documentos históricos que hablan acerca de Jesús, de que sí existió? Bueno, vamos a ir de lo más tardío a lo más temprano, a lo más cercano a la cruz. El Talmud es un documento que recopila la tradición oral judía. Y en el Talmud está escrito esto básicamente: en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado, ha practicado hechicería y ha seducido a Israel a la apostasía. Eso es lo que dice el Talmud judío. Entonces el Talmud habla acerca de Jesús. ¿Qué otros documentos históricos tenemos que hablan de Jesús? Tenemos a Luciano. Luciano escribió en La muerte del peregrino, escribió después, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina, por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Esta es otra referencia en el año 165 de Luciano sobre Jesús. Recordemos que todas estas son referencias históricas de autores no cristianos. Luego tenemos a Tácito, es bastante conocido. Tácito dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones.
por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato y se sofocó por un tiempo. La fatal superstición estalló de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, que es Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Entonces aquí tenemos a Tácito, que es un historiador reconocido, ha escrito bastantes cosas, que habla acerca de los cristianos y de Cristo. En el mismo año tenemos a Plinio el Joven, en el 115, y él escribió esta carta en la que habla acerca de los cristianos. Él dice allí: jamás he participado en los procesos contra los cristianos, por ello desconozco qué suele castigarse o perseguirse y hasta qué punto. Acerca de ellos, él dice haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento a no cometer actos malos, sino a no robar, ni cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclama. Entonces, cosas así él escribió acerca de los cristianos. Él los estaba encarcelando y en muchos casos los torturaba. De hecho, él incluso en otros textos reporta que había algunos que no son verdaderos cristianos, así escribe él, que negaban a Jesús y decían dónde se reunían los cristianos y que alababan a este Cristo como a un Dios, dice él. En el año 115, con respecto a la cruz, es bastante temprano. Más temprano que eso tenemos a Josefo, en Antigüedades de los Judíos. Y este es el texto, si ven en el paréntesis que está allá abajo, que dice la versión arábica, porque hay dos versiones de este texto. El más polémico es la otra versión, no recuerdo el nombre, porque notablemente ha tenido algunos cambios que alguien le hizo, pero esta versión arábica no tiene esos cambios. Y aquí habla acerca de Jesús. Se habla, por ejemplo, del hermano de Jesús. Él habla de eso, dice aquí Ananías, que muy probablemente es Anás, el mismo, de Anás y Caifás. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías, de quien los profetas habían contado maravillas. Entonces aquí Josefo está hablando acerca de Jesús. En el año 95, bastante temprano, bastante cerca a la crucifixión. Y otra referencia cercana, que no es explícita, pero sí es muy probable que esté hablando de Jesús, es Marbar Serapión, hijo de Serapión. Quiere decir eso, no sé en qué idioma, pero se los voy a leer lo que él escribió. Dice: ¿qué podemos decir? Cuando los sabios están forzosamente arrastrados por tiranos, su sabiduría es capturada por los insultos y sus mentes están oprimidas y sin defensa. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho su reino fue abolido. Dios, de manera justa, vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos destruidos y expulsados de su país viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Juno. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la nueva ley que les había dado. La manera de expresarse acerca de este rey de los judíos es muy probablemente acerca de Jesús. Esta nueva ley de la que habla, casi ciertamente habla acerca de él. Entonces, si ven en la línea de tiempo,
Todos estos son autores no cristianos que hablan acerca de la existencia de Jesús y en muchos casos de su muerte, y por allí también hablando acerca de la resurrección, que al menos dijeron que lo habían visto después de haber muerto. Entonces, al menos eso está escrito allí por fuentes no cristianas. Entonces, no es que solamente los documentos del Nuevo Testamento hablan acerca de Jesús como que sí existió. Hay fuentes extrabíblicas que sí hablan de Jesús histórico y muy tempranos. ¿Qué fuentes bíblicas tenemos? Y digo bíblicas simplemente porque fueron compiladas en un mismo libro, en el Nuevo Testamento. Pero tenemos el Evangelio de Juan cerca del año 85, 90, por allí. Tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Lucas, tenemos el más temprano de los Evangelios es el de Marco, muy probablemente. Tenemos también, por ejemplo, 1 Corintios, que la escribió Pablo, es aún más temprano, y entonces que Jesús no existió, que fue un mito inventado o algo así, totalmente falso. Hay mucha documentación histórica que respalda que él sí realmente existió. De hecho, algunos podrían decir, no, pero ya ok, pero los evangelios, por ejemplo, tienen cosas sobrenaturales escritas allí. Bueno, estos tres autores que se referencian mucho en la historia, Suetonio, Tácito y Heródoto, que es considerado el padre de la historia, todos ellos contienen en sus escritos ciertas narraciones sobrenaturales. Es normal en documentos históricos. Si votamos algún libro histórico por tener narración sobrenatural, votaríamos la gran mayoría. Especialmente el padre de la historia, Heródoto. Él es considerado así. En ese caso, entonces, los evangelios, ningún historiador los descarta como documentos históricos. Tenemos a Pablo, y es interesante la manera de ver a Pablo desde el punto de vista de algunos historiadores. Los más escépticos no aceptan todas las cartas de Pablo como obras escritas por él, pero nadie rechaza todo lo que escribió Pablo. Los más escépticos aceptan por lo menos estas 7: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 de Tesalonicenses y Filemón, que es cortita y es una carta personal. Pero aquí, como les comenté antes, la idea de hoy día es usar documentos históricos y hechos históricos aceptados por los historiadores más escépticos de hoy en día. Hechos sobre los cuales estamos de acuerdo. Como les comenté, 1 de Corintios, especialmente el capítulo 15, es algo que vamos a estar referenciando. Como ven, la carta de 1 de Corintios se estima que fue escrita en el año 55 después de Cristo, o sea, 25 años después de la resurrección. Esto, a propósito, es un credo temprano del cristianismo. Muchos no sabían leer en esa época. Entonces, esto fue un credo formado, muy probablemente por los apóstoles, así, para que la gente se lo aprenda y lo conozca bien. Es muy curioso lo que Pablo escribe acerca de esto. Él dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y esa frase es clave: lo que asimismo recibí. Pablo recibió esto. Y aquí viene el credo: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y luego se menciona apariciones, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, Pablo dice aquí: yo les he compartido, yo les he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice: apareció a Cefas, o sea, a Pedro, luego a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Y ahí dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, está diciendo, miren, no tienen por qué hablar conmigo sobre esto y creerme. Pues hablen con Pedro, hablen con los 12, hablen con los 500 hermanos a la vez, los que todavía están vivos, pero están vivos para que vayan y les pregunten si realmente son testigos de Jesús después de haber resucitado. Y si hablaran individualmente con cada uno, les darían el mismo reporte. Lo mismo con Jacobo, que al principio no creía en Jesús. Y él también menciona que la aparición de Jesús es la razón por la que él también es cambiado. Ahora, vimos que esto fue escrito en el año 55. Pero ese credo que está en 1 Corintios 15, si ese es un credo que existía desde antes, bueno, ¿cuán antes? ¿Qué tan antiguo es? Ya 55 es muy temprano con respecto a la cruz, en el año 30, pero ese es el año en que fue escrito la carta. Tenemos un dato interesante. Cuando Pablo fue a Corinto, en Hechos 18, él dice que Galión era procónsul de Acaya. Obviamente, él primero fue a Corinto y después le escribió a los corintios, habla acerca de ellos en la epístola. ¿Y cuándo fue a Corinto? Bueno, resulta convenientemente que los procónsules allí en Acaya, donde está Corinto, tenían ese cargo solo por un año. Y ya hay registros de este procónsul Galión, y se sabe que él estuvo en el cargo en el año 51-52. Tenemos en Gálatas, además, que Pablo dice que, antes de esto obviamente, dice, pasados 14 años que fue a Jerusalén con Bernabé y Tito, y se reunieron allí, subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles y nada nuevo me comunicaron, dice más adelante en Gálatas. Esto fue una reunión con Pedro y con Jacobo o Santiago. Esto está datado en el año 48-50 después de Cristo. ¿Por qué? Porque son 14 años después de lo que dice Gálatas 1, que dice que él que no fue a Jerusalén inmediatamente, sino que regresó a Damasco, pero que después de 3 años sí fue a Jerusalén y estuvo 15 días con Pedro. Esto es en el año 35-36, 14 años antes. Tenemos en Hechos 9 que el encuentro de Pablo con Jesús, bueno, ¿cuándo fue eso más o menos? En el año 32, 33. Entonces, estas fechas calzan en ese sentido. Y cuando vemos 1 Corintios 15 y vemos el credo, bueno, como les decía, esto fue escrito en el año 55, pero ¿de cuándo es este credo? Probablemente en el año 31. Hay muchos historiadores ateos que dicen que esto es prácticamente innegable, que este credo en sí existió meses después de la cruz, probablemente. Y tiene sentido también porque, bueno, cristianismo existió antes de Pablo. Sino, ¿qué perseguía Pablo? Pablo perseguía al cristianismo que ya existía, que ya tenía estos credos muy probablemente. Esa es la fecha aproximada que muchos historiadores dicen que desde esa fecha existe el credo, que está marcado en rojo. Por lo tanto, estos reportes de que Cristo fue sepultado, de que él sí murió y que apareció a muchos testigos, es algo muy, muy temprano. Como para que Pablo se lo haya inventado, algunos dicen eso, o alguien después se lo haya inventado también. Entonces eso no es posible. Los reportes son muy tempranos como para eso. Entonces, viendo la línea de tiempo, esas son las evidencias históricas de que primero Jesús sí existió, sí es un personaje histórico real. Hay ciertos hechos reconocidos por historiadores que cuando los juntamos, ese será el tercer punto, nos muestran que la mejor explicación de todos estos hechos es que Jesús sí resucitó. Antes de revisar los hechos, vamos a ver algo importante acerca de cómo vamos a ver los hechos. Lo que normalmente hacemos nosotros, que creemos que la Biblia es un libro que nos dio Dios, que es inspirado por Dios, como dice unos pasajes en el Nuevo Testamento,
que el Nuevo Testamento es verdad, que es cierto. Entonces, todo aquello que encontremos en el Nuevo Testamento, el tema X, el tema Y, el tema Z, todo, como el Nuevo Testamento es verdad, todo lo que está debajo del Nuevo Testamento como un paraguas, también es verdad. Si aceptamos el Nuevo Testamento, por lo tanto, todo lo que está dentro del Nuevo Testamento también lo aceptamos. Y como la resurrección está dentro del Nuevo Testamento, bueno, aceptamos la resurrección también como verdadera. Y eso está bien. Sin embargo, si queremos hablar con alguien de la resurrección, alguien que esté interesado en ver si de verdad esto sí sucedió, y que no acepte el Nuevo Testamento como verdadero, de hecho esa persona está en todo su derecho de pensar eso, nosotros pensábamos eso. Nadie nació creyendo que el Nuevo Testamento es verdad. Todos nosotros fuimos persuadidos por medio de diferentes maneras de que la Biblia es verdad. Entonces, es normal que alguien no piense que la Biblia es verdad, solo por ser una afirmación. Pero entonces, ¿cómo se puede hablar acerca de la resurrección si es que no se acepta el Nuevo Testamento como verdad? Bueno, a través del método histórico, de una mínima cantidad de hechos aceptados históricamente. Y entonces, en vez de ver la resurrección como un tema que está debajo del paraguas del Nuevo Testamento, vamos a ver la resurrección como una pared que está hecha de ladrillos y se construye a través del ladrillo que es el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, el hecho 4 y así sucesivamente, y que juntos construyen la afirmación de que Jesús sí resucitó. Y de hecho, si alguien cree que Jesús sí resucitó, consecuentemente, el Nuevo Testamento es verdad, porque si Jesús sí resucitó, entonces Dios está confirmando el mensaje de Jesús. Y Jesús creía que el Antiguo Testamento es verdad, y Jesús es la figura principal del cristianismo, obviamente, sobre lo cual está escrito el Nuevo Testamento. Es una forma incluso de creer en la Biblia. Si uno cree que Jesús resucitó, entonces también creerá que sus palabras son verdad, y eso también englobará, por lo que él sí dijo, toda la Biblia. Entonces, en vez de ver la resurrección como un tema debajo de un paraguas, lo que vamos a ver hoy es ver la resurrección como una pared que está construida por varios hechos, que son ladrillos, y nos ayudan a tener algo sólido para así creer en la resurrección de Jesús. El método que vamos a usar es el siguiente: usar hechos reconocidos por todos o por la gran mayoría de historiadores para mostrar que la mejor explicación de estos hechos es la resurrección. Muy bien, ¿cuáles son estos hechos? Los hechos están agrupados, en realidad son más, pero por tiempo lo que vamos a hacer hoy es ver 4 hechos. El primer hecho es la sepultura de Jesús, el segundo hecho es la tumba vacía, el tercero son las apariciones de Jesús después de haber muerto, y el cuarto hecho es la creencia temprana de los discípulos de que Jesús sí resucitó. Entonces, los hechos son esos. Son 4 hechos reconocidos por la mayoría de historiadores académicos contemporáneos. Jesús sí fue sepultado. Mujeres encontraron la tumba vacía. Hay reportes de personas acerca de las apariciones de Jesús. Y también los discípulos creyeron que Jesús resucitó e incluso dieron sus vidas por esa creencia. Muy bien, entonces en eso consiste la sepultura. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea. Este es el primer hecho. ¿Por qué creer en este hecho? Bueno, porque es reportado por fuentes tempranas e independientes. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios, que ya leímos, y tenemos a Marcos, que es un evangelio sobre el cual Mateo y Lucas se basaron. Juan no. Es una fuente temprana, independiente a 1 Corintios, acerca de que Jesús sí fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. Otra razón para creer que este hecho sí sucedió, bueno, no hay por qué inventarse algo así. El reporte de que José sepultó a Jesús es un hecho vergonzoso para los escritores, porque significa que ellos no le dieron una sepultura digna a su maestro. Se la dio un miembro de la corte que condenó a Jesús, mientras los discípulos huyeron y se escondieron. Entonces es algo vergonzoso para los escritores. Y ese es un principio que generalmente se utiliza para ver si alguna afirmación histórica es veraz. Si es un hecho vergonzoso para los escritores, muy probablemente es verdad. Además, no tenemos alguna versión alternativa sobre la muerte de Jesús y su sepultura. Si eso no fue lo que sucedió en realidad, bueno, ¿dónde está la verdadera versión? Es la única. Entonces, esas son algunas razones
para creer que José de Arimatea sí sepultó a Jesús. Muy bien, nuestro segundo hecho es que el domingo después de su crucifixión, un grupo de mujeres seguidoras de Jesús encontró la tumba de Jesús vacía. ¿Por qué creer en esto? ¿Por qué creer en la tumba vacía? Bueno, primero se conocía la ubicación de la tumba. No era una tumba como, fuimos a esta tumba. ¿Está vacía? No, nos equivocamos de tumba, vamos a otra. No, se sabía ya cuál era la tumba. Y si se sabía cuál era la tumba donde José de Arimatea puso el cuerpo de Jesús, entonces, si esa tumba se encuentra vacía, entonces no fue por una equivocación. ¿Qué otros motivos tenemos para creer en la tumba vacía? También tenemos el principio de la vergüenza. La tumba vacía fue descubierta por mujeres, mientras que los hombres seguidores de Jesús huyeron. Y obviamente entre esos están algunos de los escritores. Mateo, por ejemplo. Juan también. Pero es interesante que Juan y Pedro sí encontraron después la tumba vacía, pero las primeras fueron las mujeres. Entonces es muy interesante que todos los evangelios dicen que los que encontraron la tumba de Jesús vacía fueron mujeres. Y eso es vergonzoso para los escritores, no solo porque dice que ellos huyeron y ellos no encontraron la tumba vacía, no fueron los primeros en encontrar la tumba vacía, sino también porque en una corte judía generalmente el testimonio de una mujer no era considerado como válido, o al menos no tan válido como el de un hombre. Entonces, si esto fue inventado, el que se inventó esto hubiera puesto hombres. También tenemos fuentes tempranas e independientes. Estas son 6 pasajes donde eso está, pero hay en realidad más fuentes. Unas 10 creo que leí en un reporte. Ahora, normalmente, históricamente, si uno tiene una fuente temprana, eso es bueno. Y si tiene 2, es muy bueno. 10. El reporte es sencillo y sin adornos. Esa es otra manera de mostrar que es un reporte veraz. Por ejemplo, aquí está esta historia acerca de el Evangelio de Pedro, que es obviamente falso. Eso fue escrito en el segundo siglo, no en el primero como los demás documentos, y claramente es una falsificación. Alguien escribió esto y puso el nombre de Pedro para darle autoridad al Evangelio, pero claramente es una falsificación. Se los voy a leer. Dice que la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado en su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió, y los 2 hombres penetraron en él. Y no bien hubiera visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían la guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los sostenedores llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducían pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿Has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Entonces, este es un reporte muy adornado. Es un reporte que habla de una voz en el cielo y los ángeles que llegan hasta el cielo y todo esto, mientras que los evangelios dieron un reporte sencillo. Que carezca de adornos es una indicación de su veracidad también, porque simplemente están reportando lo que sucedió y ya está. Pero este es un ejemplo de un documento falso que utiliza este tipo de mecanismos para ser convincente, pero en realidad demuestra que intencionalmente se puso esto. Y bueno, al menos viendo a los evangelios, vemos que es algo sencillo y sin adornos. Y muy interesante, la respuesta judía más temprana presupone la tumba vacía. Este es otro principio que es atestación de enemigos. Una cosa es que las personas que están a favor de Jesús digan que la tumba estaba vacía. Otra cosa es que los enemigos de Jesús digan que la tumba estaba vacía. Y si hay reportes de esto, no solo en Mateo, en la que ellos dijeron que los discípulos se robaron el cuerpo. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Están tratando de darle una explicación a la tumba vacía.
Ellos no dijeron, mentira, ahí está el cuerpo. Ellos dijeron, los discípulos se lo tuvieron que haber robado. De hecho, en el reporte que tenemos de Mateo, ellos le dicen a los soldados que digan que los discípulos se robaron el cuerpo mientras estaban dormidos. Pero curioso, porque si ellos van a decir esto, no tiene mucho sentido, porque ¿cómo saben los soldados que los discípulos se robaron el cuerpo mientras estaban dormidos si estaban dormidos? No tiene mucho sentido. Y no solo con eso no calza también con los otros hechos que vamos a ver después. Entonces, todas estas son razones para creer que la tumba vacía sí sucedió, y son razones que la mayoría de historiadores tienen también para creer que este es un hecho histórico. El tercer hecho es el de las apariciones. Los discípulos experimentaron apariciones que ellos creyeron eran de Jesús resucitado. Y esto tiene sus respaldos en la lista de testigos de Pablo de Primera de Corintios. Ahí tenemos 3 grupos y 3 individuos, los 12, 500 hermanos y los apóstoles, Pedro, Jacobo y Pablo. Estos están aquí en el texto. Se apareció a Cefas, después a los 12, luego a 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al final dice él a mí. Este es un reporte de los testigos de las apariciones. Bueno, en ese reporte se ve que apareció a más de 500 personas, pudieron haber sido 1000 personas, porque tal vez 500 personas era como en la alimentación de los 5000 donde se hablaba de los hombres. Puede ser que eran más, pero 500 personas, digamos que fue una alucinación, 500 personas experimentando exactamente la misma alucinación, no existe eso. Bueno, de eso lo haremos después. Tenemos fuentes tempranas independientes también, que son las que están enlistadas aquí, de Pedro, de los discípulos en Galilea y de las mujeres que lo vieron después de haber muerto. Y también tenemos personas que cambiaron sus vidas por las apariciones. Pablo es un ejemplo. Pablo perseguía a los cristianos, pero algo pasó que después se convirtió al cristianismo. Él dice que es por lo que se le apareció Jesús. ¿Qué otra explicación habría? No lo sé, porque Pablo es un personaje histórico reconocido. Y también tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús. Tenemos pasajes que hablan de que ni los hermanos de Jesús creían en él, como Juan 7:5. Pero algo pasó con Jacobo, que luego dice que estaba perseverando en oración y ruegos con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Algo pasó allí. ¿Qué habrá sido? En Hechos comienza después de que Jesús resucitó y ascendió. Entonces aquí tenemos algo que, la resurrección está en medio de estos dos hechos. De hecho, Jacobo murió por su fe, como lo que leímos al inicio. Él fue apedreado por su fe. Entonces, Jacobo estuvo dispuesto a morir por esta creencia que él primero no tenía. Pero algo pasó que luego él creyó en esto y estuvo dispuesto a morir por eso. ¿Qué pasó en la mitad? La resurrección. Pero las apariciones en sí son hechos, en el sentido de que estas personas creen haber experimentado apariciones de Jesús resucitado. Y así como está redactado, así lo creen los historiadores. Y todos estos son las razones por las que este hecho es aceptado como veraz. En cuarto lugar tenemos que los discípulos originales creyeron sinceramente que Jesús sí había resucitado. Y como vimos antes, esta es una creencia muy, muy, muy temprana. 1 año después de la cruz, tal vez. Tenemos meses después de la cruz, dicen algunos. Hay que considerar el contexto histórico y cultural de los judíos. Si nos ponemos en su lugar, después de la cruz, vemos que su líder acababa de morir, sus enemigos lo acababan de matar. Ellos no tenían por qué inventarse la resurrección, porque los judíos solamente creían en la resurrección general futura, no en una resurrección particular, individual. Entonces ellos no tenían de dónde agarrar para inventarse que él había resucitado. La crucifixión es una manera en que se muestra que Jesús era un maldecido por Dios en la cultura judía. Entonces los discípulos estaban hechos pedazos, los discípulos estaban mal.
Pero algo pasó. Y tanto así que ellos fueron martirizados por su creencia en la resurrección de Jesús. Entonces, el hecho de que ellos hayan creído esto y de manera temprana, que ellos hayan creído en la resurrección, tanto así que estuvieron dispuestos a morir por esa creencia, pero bueno, la creencia en sí es un hecho. El cristianismo existe hoy. ¿De dónde viene? De ellos. ¿Y ellos de dónde lo sacaron? De la resurrección y de Jesús mismo. Pablo, Tomás, Bartolomé, Pedro, Andrés y los demás fueron martirizados por su fe. Pablo fue decapitado, Tomás fue atravesado con lanzas, lo de Bartolomé fue feo. Bueno, todos fueron feos, pero a él le sacaron la piel. A Pedro fue crucificado de cabeza y Andrés fue crucificado en forma de X. Ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Lo que se dice en algunos registros es que el único que no murió temprano por martirio fue Juan, aunque unos dicen que él fue puesto en una olla con aceite, algo así, pero no murió, y de ahí fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis. Pero los demás, todos murieron por su fe. Aquí no está Jacobo, pero Jacobo también, él fue apedreado. Entonces, tenemos estos 4 hechos. ¿Cuál es la mejor explicación de estos hechos? Bueno, hay varias hipótesis para poder explicar estos hechos. Pero ¿cuál es la mejor hipótesis? ¿Cuál es la mejor explicación de estos hechos que hablamos? Y muchos de estos hechos no son solamente 4. De hecho, en el primer hecho está implícito la cruz. Es un hecho adicional. Y en el último, un poquito compartido con las apariciones, está la transformación de Pablo, la transformación de Jacobo, y está el martirio, además de su fe temprana. Entonces, en realidad tenemos 3 hechos más. Los junté porque si no, nunca acabamos. Pero en realidad son varios hechos. Son 8, 9 y más. Bueno, ¿cuál es la mejor explicación de todos estos hechos? Hay varias hipótesis, pero estas son las más representativas. La hipótesis de las alucinaciones, la hipótesis de la conspiración y la hipótesis de la muerte aparente, obviamente adicionales a la hipótesis de la resurrección. Veamos una por una, brevemente. La hipótesis de las alucinaciones dice que los discípulos creyeron sinceramente haber visto a Jesús porque todos experimentaron alucinaciones masivas. ¿Cuál es el problema con esto? No explica la tumba vacía. No explica todos los hechos. Las alucinaciones hubieran llevado a los discípulos a pensar que Jesús efectivamente estaba muerto porque su espíritu se les apareció y no que estaba vivo. Si alguien ve a alguien muerto, la reacción es que, bueno, su espíritu, especialmente en esa cultura, no es una conclusión normal pensar que resucitó. De hecho, al principio, con lo que tenemos redactado en los evangelios, eso no fue lo que creyeron al inicio. Dijeron que las mujeres estaban locas. Tomás tuvo que tocar un costado de él. Tener apariciones, experimentar apariciones, no es suficiente para decir que otra vez está vivo. Hasta en algunos casos puede ser una confirmación de que está muerto. Y también todos hubieran tenido que tener la misma alucinación. Y ante esto tenemos que Jesús se apareció no solo una vez, sino varias veces. No solo a una persona, sino a varias personas. No solo en un solo lugar, sino en diferentes lugares. No solo a individuos, sino a grupos. Y no solo a creyentes, sino a no creyentes también. Pablo, Jacobo. La otra hipótesis es la de la conspiración. Esta hipótesis dice que los discípulos intencionalmente mintieron sobre haber visto a Jesús resucitado. Hay 2 variantes aquí. ¿Se robaron el cuerpo o no se robaron el cuerpo? En esta hipótesis de la conspiración. Si sí se robaron el cuerpo, bueno, primero es improbable que se hayan robado el cuerpo porque hay soldados romanos, ellos son expertos. Y más de 500 personas hubieran tenido que mentir acerca de esto. Ok, no se robaron el cuerpo. Ok, pero no explica, por ejemplo, la sepultura porque todos conocían dónde estaba la tumba con el cuerpo y tampoco explica la tumba vacía. También no explica el martirio. Si ellos intencionalmente formaron una conspiración, ellos sabían que esto era mentira y nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira.
Entonces, si uno sabe eso, probablemente no van a sacrificar su vida por algo que saben que es mentira. Ya uno, pero todos, no calza con esa parte del último hecho. El contexto cultural e histórico de los discípulos como judíos no provee de ningún elemento como para que ellos inventen que Jesús había resucitado. Esto es totalmente contrario a la forma de pensar judía. Entonces, que hayan pensado en hacer una conspiración, y de hecho incluso en contra de los valores que Jesús enseñó, pero no solo por eso, sino también de dónde les va a salir esa idea. Es muy improbable que ellos se hayan inventado eso y que hayan mentido intencionalmente sobre esto de aquí. Se hayan robado o no se hayan robado el cuerpo, cualquiera de los dos escenarios tiene una muy baja probabilidad. La tercera hipótesis es la de la muerte aparente. Esta hipótesis propone que Jesús no murió, sino que se desmayó, recobró la conciencia al tercer día, de alguna forma se escapó de la tumba y convenció a los discípulos de que resucitó. Bueno, esto no solamente se va en contra de los registros históricos cristianos, sino también de los no cristianos. No explica esas evidencias de la muerte por crucifixión y de su sepultura. Médicamente es muy poco probable porque la manera en que él fue torturado, él no pudo haber sobrevivido porque los soldados romanos eran expertos en matar víctimas de crucifixión. Hay argumentos médicos en contra de esta hipótesis, por asfixia, por la herida del costado. Incluso el sudario o el manto de Turín es a veces usado como argumento porque muchos piensan que sí es en el que Jesús estaba, por la forma en que están hechas las marcas de que necesariamente tienen que haber sido hechos por una luz que salió del cuerpo. Son varias razones que ni siquiera se pueden replicar hoy, pero lo más importante es que sí es el sudario de Jesús, la persona que está en ese sudario, por las marcas que tiene, claramente está muerta. Entonces, es médicamente improbable que Jesús en realidad no murió, sino que parecía estar muerto. Y aún asumiendo que no estaba muerto, al ponerlo en la tumba, adentro se hubiera muerto por el tipo de heridas que tenía. Además de eso, tendría que escapar de la tumba estando así, con los soldados romanos guardando la tumba y con todas esas heridas. Y aunque hubiera escapado de la tumba así, sus discípulos al verlo allí no hubieran dicho gloria a Dios, Jesús resucitó, porque Jesús estaría desesperadamente necesitado de atención médica. Entonces no es una conclusión natural. Por estas razones, la mejor explicación, en realidad, con todos los hechos, es que Jesús sí resucitó. Las otras hipótesis no calzan. Con todos los hechos no calzan, no son probables en diferentes sentidos. Pero la hipótesis de la resurrección sí calza, con criterios que muchas veces se usan para validar descripciones históricas. Hay un libro que se llama así, Condiciones para justificar descripciones históricas. En este libro se listan varias cosas, se ve si es que la hipótesis tiene alcance explicativo, porque explica varios hechos, no solo uno o dos, sino varios o todos en este caso. Porque tiene poder explicativo, no solamente explica los hechos, sino que explica por qué sucedieron los hechos. También es posible o es factible porque históricamente calza, también calza con la vida y las enseñanzas de Jesús. Otra condición para justificar este tipo de descripciones históricas es que no es forzada, en el sentido de que no hay que tener hipótesis adicionales para considerar esa hipótesis como la mejor. No hay hipótesis adicionales. Tal vez la única hipótesis adicional que habría que tener es la existencia de Dios y ya hay argumentos para eso. Entonces, en ese sentido, no es forzada ni rebuscada. Las otras probablemente sí tienen que hacer eso. Y no sé si se fijaron, pero esas explicaciones no se pueden combinar. Si es conspiración, no es aparición y no es muerte aparente. Porque ¿qué van a conspirar si no se murió? Si es aparición, no es las otras dos. No puede ser conspiración porque de verdad lo creyeron si fue aparición.
Pero incluso si uno quisiera elaborar más, no, que Jesús tenía un gemelo, cosas así, he escuchado también, son hipótesis adicionales, no hay nada con respecto a cosas así. Esta hipótesis de la resurrección no tiene hipótesis adicionales, no es forzada ni rebuscada. Concuerda con otras creencias aceptadas como la que los muertos generalmente no resucitan y que esto es la ocasión especial. Supera las hipótesis rivales, lo cual claramente hace, porque ninguna de las otras hipótesis tiene éxito en explicar todos los hechos históricos, solo esta. Entonces, desde ese punto de vista, la resurrección no es una creencia solamente, la resurrección es la mejor explicación de los hechos históricos reconocidos por historiadores. Estos hechos ya son aceptados. ¿Y cuál es la mejor explicación de los hechos? Hay muchas hipótesis, pero la única con la cual calzan todos los hechos es que Jesús sí resucitó. De esa manera, tenemos entonces ya nuestra pared de ladrillos fuerte, armada, porque tenemos los 4 hechos que hablamos como resumen: la creencia de los discípulos temprana, tumba vacía, sepultura y apariciones. Obviamente tenemos la cruz, tenemos los martirios, que son parte de lo de la fe temprana que les hablé, los casos de Jacobo y Pablo, y también hay más razones, hay más hechos que apoyan esto. Y de esta manera, si tenemos todos estos hechos juntos, y que sí son verdad, o al menos lo más probable, tenemos un caso fuerte para ver que Jesús en realidad sí resucitó. Y si Jesús sí resucitó, bueno, entonces lo que Pablo decía también es cierto. Él declaró el Evangelio y les dijo, bueno, si no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Pero el versículo 20 él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces, si Jesús sí resucitó, entonces el cristianismo sí es verdad. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Jesús haya resucitado? Tenemos todos estos hechos, reconocidos históricamente. La mejor explicación es que Jesús sí resucitó. Y si sí resucitó, ¿qué implicaciones tiene eso personalmente? Bueno, Jesús no fue solamente un buen maestro. Él afirmó muchas cosas. Afirmó ser quien tiene autoridad igual a Dios. Afirmó ser el Mesías. Afirmó ser el yo soy. E hizo muchas otras afirmaciones que muestran su deidad, como Él es el Señor. Y también Él afirmó ser el único camino hacia Dios. El único. En Juan 14. Entonces, si eso es así, bueno, tenemos una persona que dijo todas estas cosas, que fue resucitada por Dios. Entonces, la resurrección es la confirmación que Dios hace acerca de la vida de Jesús y de los dichos de Jesús. Entonces, si tenemos a alguien que dijo todas estas cosas y Dios lo resucita, entonces hacerle caso sería buena idea. Yo le creo a quien Dios resucite de los muertos. Y lo que Él dijo trae implicaciones muy importantes e impacta la vida de cada persona. Esto quiere decir que Dios está de acuerdo con Jesús y que lo que Jesús dijo es verdad. Por lo tanto, sería buena idea escucharlo y creerle. Y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Una cosa es que vivamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, y está bien que tengamos nuestra opinión. Pero si encontramos algo que es verdad, como las enseñanzas de Jesús, porque son confirmadas por Dios, sería buena idea confiar en eso también. Les recuerdo que si desean ver un resumen de esto que hablamos ahora, pueden revisar estos 2 videos. El argumento de la resurrección, la primera parte habla de los hechos y un poco acerca de la existencia de Jesús. Y la segunda parte ya habla de la explicación de estos hechos, como la mejor explicación es que Jesús sí resucitó. De esta manera entonces, espero que les haya parecido tan interesante como a mí el estudio de estos hechos, porque no solamente refuerzan mucho para nosotros la creencia en la resurrección de Jesús,
porque sí sucedió históricamente, sino que es una herramienta, un elemento que puede ayudar a conversar con otras personas para mostrar que nuestra creencia también está bien fundamentada. ¿Y por qué? Y dar razones para así confiar en lo que enseñó Jesús. Entonces, bueno, espero que esto les ayude y les dé más confianza en el cristianismo y les anime más a estudiar particularmente a Jesús y lo que Él enseñó, lo que Él dijo y lo que Él hizo. Porque al final el cristianismo es buscar ser como Cristo, siendo Él el ejemplo. Entonces, ¿qué haría Jesús en esta u otra situación? ¿Y qué quiere Él de mí? Aquel hombre a quien Dios resucitó hace casi 2000 años, que sus dichos y sus hechos realmente cambien nuestra vida y le den guía y propósito. Voy a estar subiendo de repente unos videos más acerca de temas similares, unos cortos, unos largos. Entonces, si desean ver más de estos, si se suscriben al canal y aplastan en la campana de las notificaciones, les va a llegar un aviso cada vez que publique un video nuevo. Bueno, hasta luego, disfruten el resto del día, nos vemos. Muchas gracias.